Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, se terminó la fecha FIFA y ya tenemos que ir metiéndonos de a poco en lo que va a ser la reanudación de las ligas locales, y la otra semana ya comienza la fase de grupos de la UEFA Champions League. Sin embargo, en este video de lo que vamos a hablar más puntualmente es de dos cuestiones bastante importantes que se dieron de los dos equipos más grandes de España. Hubo una novedad bastante interesante en relación a un posible fichaje para el Real Madrid de cara al siguiente mercado de pases, mientras que también hubo una noticia muy relevante en el día a día del Barcelona. Los dos conjuntos más importantes del fútbol español, que son los que van a pelear seguramente la liga local hasta final de la temporada, y los dos que también pueden llegar más lejos en competiciones continentales, se han estado moviendo durante esta fecha FIFA, más allá de que la mayor cantidad de futbolistas que integran sus respectivas plantillas son jugadores de selección y obviamente han ido a defender la camiseta de sus respectivos países. Por eso mismo no hay muchas novedades quizás en cuanto a lo futbolístico, pero sí en cuanto al futuro de ambas plantillas. Además también vamos a estar refiriéndonos a la situación que está viviendo un importante jugador del Manchester United, que ha sido corrido de la plantilla justamente por algo que no es para nada positivo. Empecemos. Vamos a empezar con la noticia que involucra directamente a un posible jugador del Real Madrid, y si bien es verdad que Julián Álvarez, actual delantero de Argentina y del Manchester City, siempre había sido mencionado como posible incorporación para el equipo español, en este último receso decidieron no ir en su búsqueda. También es verdad que el dinero que pretendía el elenco inglés para dejarlo ir no era un número bajo, eran alrededor de 80 millones de euros, y está claro que mientras el elenco de la capital española estaba a la espera de lo que podía llegar a suceder con Mbappé, decidieron no ir en búsqueda de un atacante, una decisión que terminó siendo bastante cuestionada, porque hoy por hoy, y sobre todo después de la lesión de Vinicius Junior, el equipo madrileño no tiene una gran cantidad de futbolistas ofensivos como para armar un ataque más allá de Rodrigo, que es un futbolista brasileño muy interesante que ya ha respondido, pero que obviamente no tiene esa cuota goleadora, y Joselu, que ya la temporada pasada con el Español de Barcelona había tenido un rendimiento muy pero muy bueno, pero hablando exclusivamente de sus números en ligas locales. Creo yo que en la Liga Española le va a alcanzar, pero después hay que ver qué es lo que sucede en el ámbito internacional. El Real Madrid quedó muy lejos del Manchester City, por lo menos en el duelo en el cual se enfrentaron en las semifinales de la UEFA Champions League de la temporada pasada, y muchos cuestionaron, sobre todo a Florentino Pérez, el hecho de no haber ido en búsqueda de un reemplazante de Benzema, que hasta el día de hoy, hasta que se dé la gala del Balón de Oro a fines de octubre, sigue siendo el vigente ganador del premio. Es decir, el Real Madrid no reemplazó al futbolista ganador del Balón de Oro, y eso es algo que se está cuestionando mucho. Sin embargo, de cara a lo que va a ser el mercado invernal europeo, que se va a estar llevando a cabo entre el 1 y el 31 de enero del 2024, está claro que la dirigencia del equipo merengue está viendo alternativas. Y Julián Álvarez, que si bien es verdad en este inicio de temporada con el Manchester City está jugando, está siendo titular y está siendo importante, la realidad es que teniendo en cuenta que si Guardiola tiene toda la plantilla disponible sería suplente, están viendo si pueden o no contratarlo. Habrá que ver en definitiva también lo que quiere el propio futbolista, que en su momento no ejerció para nada presión para salir del Manchester City, más allá de que el entrenador español no solamente no lo aseguraba la titularidad, sino que era suplente de Erling Haaland. De hecho, jugó muy poco en las semifinales, más allá de que le marcó el cuarto tanto al Real Madrid en el partido de vuelta y no disputó ni un solo minuto en la final ganada ante el Inter. Está claro que el jugador sabe que estar hoy por hoy en el mejor equipo que juega al fútbol del planeta es bastante relevante, pero acá estamos hablando de que el Real Madrid podría llegar a incorporarlo para ser el delantero titular, y eso no es poca cosa. Más allá de que hoy el equipo español quizás en cuanto a lo futbolístico esté un par de pasos por debajo del City, la relevancia que tiene el Real Madrid a nivel mundial no la tiene ningún otro equipo del planeta. Por eso mismo puede llegar a ser una decisión verdaderamente importante y decisiva en la carrera de Julián Álvarez si es que decide irse al Real Madrid. Después está claro, ambas dirigencias deberán llegar a un acuerdo para ver si puede concretarse la transferencia, algo que no será sencillo, por lo menos desde el arranque, pero que puede llegar a hacerse si es que los números se
se van acercando. Dependerá mucho del rendimiento del jugador desde acá hasta que arranque el próximo periodo de transferencias, pero en definitiva lo que no parecía tan posible en el último mercado, que solamente eran rumores, está empezando a hacerse realidad. El Real Madrid iría en búsqueda de un delantero en el siguiente mercado de pases y Julián Álvarez sería uno de los fichajes más apuntados. Y por el lado del Barcelona, la dirigencia, comandada por Joan Laporta, ya le ofreció la renovación a Xavi Hernández, sin saber cuáles van a ser los resultados de cara a esta temporada, pero también sabiendo que el contrato del entrenador catalán termina el 30 de junio del año que viene, ya le han ofrecido extender el vínculo por un año más, es decir, hasta el 30 de junio del 2025. Xavi todavía no ha respondido porque cree que quizás no es el momento. Estamos a pocos días de que el Barcelona haga su debut a nivel internacional en la UEFA Champions League y el equipo debe ir acomodando algunas piezas para volver a ser el gran candidato a defender el título de la Liga Española. Recordemos que en la temporada pasada Xavi logró levantar el título a nivel local después de 3 temporadas sin poder hacerlo. El Barcelona había ganado una cantidad de ligas innumerables en el último tiempo, desde el 2009 en adelante, pero en definitiva las últimas 3, antes de la 2022-2023, habían sido obtenidas en 2 oportunidades por el Real Madrid y en una por el Atlético de Madrid. El elenco de Cataluña no había quedado lejos en algunas ocasiones, pero no había podido estar a la altura de las circunstancias, y obviamente de más está decir que a nivel internacional no ha estado a la altura. Ya esto viene desde hace bastante años, pero en las últimas 2 ediciones de la Liga de Campeones, Barcelona quedó eliminado en fase de grupos, primero perdiendo en los duelos directos contra el Benfica y posteriormente en la siguiente edición contra el Inter, subcampeón de la última UEFA Champions League. A su vez también en la UEFA Europa League quedó afuera contra el Eintracht de Frankfurt y posteriormente contra el Manchester United. Si bien es verdad que estos resultados no parecerían darle la razón a Laporta como para extender el contrato de Xavi, la realidad es que el entrenador es la base quizás más importante del proyecto que tiene la comisión directiva del equipo catalán de cara a los próximos años. Xavi cree que quizás va a depender esta vez sí de los resultados que obtenga y del rendimiento general del equipo para saber si tiene o no que arreglar su continuidad. Está claro que ahora Barcelona tiene un grupo bastante más sencillo en la Champions League, comparte zona con el Porto de Portugal, con el Shakhtar Donetsk de Ucrania y con el Antwerp de Bélgica. Quedar eliminado en fase de grupo sería verdaderamente un fracaso muchísimo más rotundo que en las últimas 2 ediciones, donde por lo menos quedó afuera contra equipos de bastante experiencia y jerarquía internacional, más allá de que el fracaso no se borra. Aún así, ya había logrado por momentos darle una nueva identidad al equipo. No ha sido claramente todo negativo, sino que ha habido cosas bastante positivas, más allá de la obtención de la Liga Española, que obviamente era un requisito que Barcelona en las últimas temporadas había obtenido prácticamente sin pelear. Después se quedó un poco lejos y ya había vuelto a reactivar esa ambición del equipo catalán como para quedarse con el torneo local. Laporta espera que Xavi acepte la renovación porque tampoco quiere que este proyecto se acabe a mediados del año que viene. Pero repito, hoy por hoy en la cabeza del entrenador, mucho dependerá de los resultados que se obtengan en esta temporada. Él sabía que tenía contrato hasta el 30 de junio del año que viene y por eso mismo quizás los resultados de las temporadas anteriores quedan un poco de lado, pero ahora en este último año en principio de vínculo está claro que tiene que obtener buenos resultados, llegar a una instancia final de UEFA Champions League y defender el título obtenido en la Liga Española de la temporada pasada. Y para finalizar vamos a hablar de un tema que no tiene nada que ver con el Barcelona y el Real Madrid, pero no lo mencioné en el inicio de la fecha FIFA, teniendo en cuenta que me metí directamente en lo futbolístico. Antony fue apartado por un tema judicial bastante importante del Manchester United y por ese motivo también fue quitado de la lista de la selección brasileña en esta última fecha FIFA. En principio, el actual mediocampista ofensivo, delantero por afuera, había sido incluido por Fernando Diniz, hoy por hoy entrenador de Brasil a la espera de que a mediados del año que viene asuma Carlo Ancelotti, en la lista para jugar los amistosos de septiembre. Sin embargo, debido a toda esta situación personal, lo dejaron afuera. No querían que un jugador que tuviera tantos problemas extrafutbolísticos formara parte de los 2 primeros cotejos de estas eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.
Hoy la situación está bastante complicada para Antony porque en principio hasta se había hablado de que podían llegar a negociarlo, de que iba a quedar colgado hasta el inicio del próximo mercado de pases y que en el siguiente receso algún club, el que lo quisiera, pudiera finalmente contratarlo, teniendo en cuenta que el elenco inglés no va a utilizar al jugador de ninguna forma hasta que se resuelva al 100% este problema. No ven mal, no digo sacarse el inconveniente de encima, porque está claro que Antony sigue siendo un futbolista, sigue teniendo contrato por el cual el Manchester United no puede rescindirle el vínculo con tanta facilidad. Por eso mismo buscarán ver si algún otro conjunto europeo quiere llevárselo a préstamo. Por lo menos eso es lo que está en carpeta hoy en día. Después está claro que si la situación judicial y extrafutbolística, que no voy a detallar porque no me parece apropiado hacerlo, pero en definitiva no hay que dejar de mencionar que Antony hoy por hoy no está jugando, pero si se resuelve todo esto, habrá que ver qué determinación termina tomando el Manchester United. Para el entrenador neerlandés Erik ten Hag era un jugador muy pero muy importante, era uno de los habituales titulares o por lo menos de los que peleaba por estar en el 11, por lo que termina siendo una baja bastante importante. Además hay que tener en cuenta que esta situación se terminó de confirmar y definir entre finales de agosto y principios de septiembre, que fue justo cuando se dieron los días finales del mercado de pases europeo. Hoy el Manchester United no puede reemplazar a Antony con otro jugador incorporando algún refuerzo de algún otro equipo europeo. Se quedará con lo que tiene y disputará la fase de grupos de la Champions League con los jugadores que hoy por hoy tienen la plantilla, y en el mercado invernal verá qué opciones puede traer, no solamente para reforzar la plantilla en el lugar que dejó vacante el brasileño, sino también para justamente tratar de transferir al futbolista en cuestión. Si ningún equipo busca a Antony y la situación judicial continúa siendo la misma, el futbolista se quedará todavía sin jugar hasta que encuentre alguna resolución. En el Manchester United están dejando todo en manos de los abogados y por eso mismo tampoco ha querido hacer ninguna mención al respecto el entrenador del equipo y tampoco lo ha hecho el director técnico de la selección brasileña. Está claro que Brasil tomará la misma postura que Manchester United y a su vez también traerán otros jugadores. Está claro que la situación es totalmente distinta porque desde Brasil pueden contratar a cualquier futbolista del planeta para disputar las fechas FIFA de octubre y noviembre. Hay muchas variantes, en cambio, como dije recién, el Manchester United deberá esperar sí o sí a que arranque el próximo mercado de fichajes. Se terminó la fecha FIFA, se acabó por el mes de septiembre el fútbol de selecciones, pero ahora va a comenzar lo bueno en Europa. Verdaderamente vamos a estar viviendo una primera jornada de Champions League muy pero muy interesante y algunos equipos deberán demostrar que están a la altura. A su vez también continuarán obviamente las competiciones locales, que no hay que dejar para nada de lado, porque si bien es cierto que las ligas recién están empezando y la realidad es que la definición de estos certámenes recién se van a estar dando en abril o mayo del año que viene, mientras que si bien la Champions termina el 1 de junio, la realidad es que entre noviembre y diciembre vamos a tener a los equipos clasificados y a algunos equipos eliminados. Y hay grupos que claramente son más difíciles que otros. Ya hice el análisis en concreto de las zonas de la Liga de Campeones 2023-2024 y por eso no voy a hablar ahora detenidamente de eso, pero en definitiva la semana que viene arrancan las competiciones europeas a nivel internacional y más allá de que se haya terminado el fútbol de selecciones, recordemos que a mediados de octubre y a mediados de noviembre tendremos 2 fechas FIFA más antes que acabe el año.